El día del divorcio. Ella se desplomó el bebé, su copia exacta. El silencio entre ellos era ensordecedor. El registro civil tenía ese olor insoportable a papel viejo y tinta fresca, un aroma burocrático, que nada tenía que ver con la historia que acababan de cerrar. Clara y Daniel se sentaron uno frente al otro, separados por una mesa fría y un montón de papeles que sellaban. Lo que una vez fue amor, ella apretaba la pluma con fuerza, no por indecisión, sino para evitar que le temblaran los dedos. Su nombre ya estaba allí, impreso en tinta negra, esperando solo por la última firma. Daniel Sell, por su parte, mantenía su expresión inmóvil como siempre, sus rasgos rígidos, sus ojos oscuros, ocultando cualquier rastro de emoción. Tomó la pluma con la precisión de quien está acostumbrado a decisiones definitivas. El trazo en el papel fue rápido, firme sin vacilación, y no se derramaron lágrimas. Ninguna protesta o último intento desesperado por arreglar las cosas. Solo un discreto gesto de despedida. Clara sintió el peso en su pecho, no de arrepentimiento, sino de agotamiento. No era solo el divorcio, eran los meses de cansancio, las noches de insomnio, el esfuerzo por mantener su dignidad intacta, mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Y ahora no había nada a lo que aferrarse. Recogió los documentos con dedos rígidos y se puso de pie. El movimiento fue pequeño e insignificante, pero dentro de ella algo se rompió. La habitación giró, primero un zumbido agudo en sus oídos, luego oscuridad. El impacto no fue fuerte, pero el sonido de su cuerpo golpeando el suelo hizo que el mundo de Daniel se derrumbara. Él estaba a su lado, antes de que alguien más pudiera reaccionar. Su voz, siempre tan controlada, rompió en pánico. Clara, Clara. Háblame. Ella no respondió. Su rostro estaba pálido, sus labios entreabiertos como si tratara de respirar. El tiempo parecía arrastrarse, mientras los empleados del registro corrían voces mezclándose en un eco distante. Pero Daniel solo vio a Clara. Solo escuchó el sonido de su propio corazón latiendo erráticamente en su pecho. Llame a una ambulancia. Su voz era un rugido. Los siguientes minutos fueron un borrón de sirenas y luces rojas reflejándose en el vidrio de los edificios. Daniel no soltó su mano por un segundo, incluso inconsciente. La piel de Clara estaba caliente. Está viva. Él no sabía por qué. Eso importaba tanto. Él no sabía por qué. Después de firmar esos papeles, sentir su pulso débil bajo sus dedos le causó una desesperación que no había sentido en mucho tiempo. Pero luego en el hospital, todo cambió. El olor a antiséptico y el sonido monótono de los monitores llegaron antes de que sus ojos se abrieran. Clara parpadeó ante la luz blanca de la habitación y sintió que el mundo giraba. Ligeramente el techo blanco, las paredes pálidas, todas tan estériles, tan vacías. Y entonces lo vio Daniel. Estaba allí, el traje impecable de hace unas horas. Ahora estaba arrugado, el nudo de su corbata suelto. Pero lo que realmente llamó su atención fueron sus ojos. La miró como si hubiera visto un fantasma, como si estuviera perdido. Antes de que Clara pudiera decir algo, la puerta se abrió y entró un médico. El hombre sostenía una carpeta, su expresión demasiado profesional para lo que estaba a punto de decir. Señora Davis, tenemos los resultados de su prueba. Se obligó a prestar atención. Su desmayo fue causado por una caída en la presión arterial, algo común considerando su condición. Clara frunció el ceño. Mi condición. El médico hizo una pausa, como si esperara que ella ya lo supiera, pero no lo hizo. Felicitaciones. Está embarazada de 3 meses. El silencio que siguió fue
Clara parpadeó por completo. Su mente corrió en 1000 direcciones, tratando de procesar las palabras, buscando algún fallo en la lógica, alguna explicación que no fuera que estaba embarazada. Estaba embarazada, y cuando su mirada finalmente se encontró con la de Daniel, supo que nada volvería a ser lo mismo. Él no estaba respirando. Sus ojos, que siempre ocultaban todo, ahora estaban abiertos de una manera que ella nunca antes había visto, por primera vez en su vida. Daniel estaba completamente perdido. El final de ellos se había convertido en el comienzo de algo mucho más grande. Clara sintió que el aire pesaba pesadamente a su alrededor. Las palabras del doctor aún flotaban en el silencio de la habitación, como si el tiempo se hubiera negado a avanzar desde el momento en que las pronunció. Embarazada, no sabía por qué. Eso la golpeó con tanta fuerza. No era como si nunca hubiera considerado la posibilidad. Había síntomas que ignoró. El cansancio que atribuyó al estrés del divorcio. Las náuseas que trató como ansiedad. Todo tenía sentido ahora, pero saber era diferente a sentir. Y en ese instante sintió el impacto como una descarga eléctrica que atravesó cada fibra de su cuerpo. Daniel todavía estaba allí, de pie sin mover un músculo, sus ojos fijos en ella como si esperara una reacción, una confirmación, cualquier cosa que le ayudara a procesar la nueva realidad. Pero Clara no tenía respuestas. Desvió la mirada fijándola en un punto de la sábana blanca. Necesitaba algo sólido, algo que no se moviera bajo sus pies. Esto no cambia nada. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Frías, firmes, una barrera que intentó levantar entre ella y la confusión que se expandía dentro de ella. Pero Daniel notó que siempre notaba un ligero temblor en su voz. La forma en que sus manos apoyadas sobre la sábana estaban ligeramente apretadas dio un paso adelante. Clara sintió su energía invadir el espacio entre ellos, el perfume familiar amaderado, un aroma que conocía mejor de lo que quería. Él siempre estaba allí en su piel, en sus sábanas, en los momentos en que todavía eran una pareja, y se permitió creer que podría ser para siempre, pero ahora tenía que mantener el control. Este es nuestro hijo. Clara, su voz carecía de su firmeza habitual. No era una discusión, no era una orden, era un hecho. Uno que se llevaba el peso de todo lo que habían perdido y de lo que de alguna manera aún existía entre ellos. Clara levantó la vista. El choque entre ellos era palpable. Daniel no parecía el mismo hombre que firmó aquellos papeles en el registro civil unas horas antes. Ese hombre era frío, distante, como si nada pudiera tocarlo. Pero este que estaba frente a ella tenía el rostro marcado por el impacto de la noticia. Ojos oscuros, cargados de algo que no quería descifrar, porque si miraba demasiado, quizás encontraría vestigios del amor que intentaba enterrar. Respiraba lentamente, saboreando el sabor metálico de incertidumbre en su lengua. No te necesito para esto. Daniel ella lo vio parpadear como si la frase hubiera sido un golpe inesperado. No seas ridículo. La respuesta fue cortante, pero la ira no estaba en su voz, estaba en otro lugar más profundo, más peligroso. Ella se negó a dar marcha atrás. Ridículo por no querer que interfieras en mi vida. En tu vida. Él soltó una corta risa incrédula. Esto no se trata solo de ti, Clara. Ella apretó los dientes. Oh, no, porque parece que hasta hace unos minutos nada de esto existía para ti. Firmaste esos papeles. Daniel, ya no soy tu esposa. Se inclinó ligeramente hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Pero sigo siendo el padre de este niño. Clara sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su rostro impasible. No le daría esa satisfacción. Daniel se pasó una mano por el cabello. Un gesto impaciente. Ella sabía bien que estaba luchando contra algo dentro de sí mismo.
¿De verdad crees que puedes excluirme de esto? Ella desvió la mirada. La verdad no lo sé. No sabía cómo lidiar con eso. No sabía cómo seguir adelante sin sentir el peso de la pasta sobre sus hombros. Yo. Necesita tiempo. Fue la primera cosa verdaderamente sincera que dijo desde que el impacto de esa noticia la golpeó. Él se quedó en silencio por un momento observándola como si tratara de descifrar cada pensamiento que ella aún no podía organizar. No voy a ninguna parte. Clara cerró los ojos. Eso era lo que temía porque no importaba cuánto intentara negarlo. Una parte de ella quería creer que él estaba diciendo la verdad, y esa parte era demasiado peligrosa para ser escuchada. Clara desvió la mirada sintiendo el peso sofocante de la presencia de Daniel en la habitación. Él todavía estaba allí, observando ella con esa intensidad que siempre la dejaba vulnerable, pero ahora no había espacio para la vulnerabilidad. No después de todo lo que habían pasado. Cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar un rastro de calma dentro del torbellino que se formaba en su mente, pero todo lo que encontró fue el eco de un pasado que nunca la había abandonado por completo. Su historia nunca fue ordinaria. Al principio parecía invencible. El primer encuentro fue por casualidad, uno de esos momentos que el destino orquesta con precisión quirúrgica clara. Estaba en París. Por una conferencia, Daniel estaba allí para una reunión de negocios, dos extraños en una ciudad extranjera, unidos por casualidad y por la innegable chispa que surgió tan pronto como sus ojos se encontraron. Él era seguro, encantador de una manera que no se limitaba a las palabras. Había algo en la forma en que la miraba, como si viera algo en ella que nadie más veía. Clara nunca fue de las que actúan por impulso, pero esa noche, cuando Daniel la invitó a cenar, ella aceptó sin dudar. París fue el comienzo. Eran noches en restaurantes con poca luz, conversaciones susurradas sobre sueños y ambiciones, promesas, murmuradas entre sábanas. Clara nunca había sentido algo así antes. El mundo parecía más vibrante cuando estaba con él, más intenso, y Daniel la hacía sentir viva, de una manera que nadie más lo había hecho cuando regresaron a casa. No pasó mucho tiempo antes de que todo se volviera aún más serio. El noviazgo evolucionó rápidamente a un compromiso y en poco tiempo a un matrimonio que a primera vista parecía perfecto, pero la perfección era una ilusión. Los primeros signos de desgaste llegaron silenciosamente, como pequeñas grietas en una pared que desde la distancia parecía intacta. Daniel siempre había sido un hombre de ambición insaciable. No solo quería lo mejor, exigía lo mejor. Era meticuloso y estratégico, decidido a construir un imperio que fuera inquebrantable. Al principio, Clara admiró eso en él, pero pronto se dio cuenta de que su ambición consumía todo a su alrededor, incluida ella. Las noches, una vez llenas de largas cenas y risas, se volvieron solitarias. Daniel pasaba más tiempo en reuniones que en casa. Cuando regresó ya era demasiado tarde. Para cualquier conversación significativa, el silencio comenzó a crecer entre ellos, ocupando el espacio que una vez estuvo lleno de deseo, risas y amor. Clara intentó convencerse de que solo era una fase, de que todo volvería a la normalidad. Pero luego vinieron las exigencias. Daniel nunca fue del tipo que levanta la voz. Nunca prohibió nada explícitamente, pero siempre había un comentario, una sugerencia, una mirada que decía más que las palabras. Ya no necesitas trabajar más. Te lo puedo dar todo. Este vestido es un poco atrevido. ¿No crees? No creo que sea buena idea que viajes sola. ¿Qué dirá la gente? Creo al principio que eran pequeñas concesiones, nada que pareciera lo suficientemente significativo como para ser un problema, pero poco a poco se dio cuenta que estaba desapareciendo dentro del matrimonio. Las invitaciones a eventos se hicieron más raras.
Las salidas con amigos se convirtieron en una fuente de discusiones veladas. Clara ya no reconocía a la mujer que veía en el espejo. Y cuando intentó hablar de ello, cuando reunió el coraje para decirle a Daniel que se sentía asfixiada, que necesitaba espacio para ella misma, él simplemente no escuchó eso. Solo está en tu cabeza. Clara, solo quiero lo mejor para ti. Lo mejor, lo que Daniel nunca entendió fue que lo mejor para ella no era lo que él pensaba que era correcto. La primera vez que ella pidió tiempo, Daniel se rió de verdad. Rió como si la idea fuera absurda. Estás siendo dramático. La segunda vez se quedó en silencio unos segundos antes de simplemente cambiar de tema, y la tercera vez, cuando Clara ya no podía respirar dentro del matrimonio, la miró con incredulidad. No sé qué más necesitas. Te lo he dado todo, todo, excepto la libertad, excepto la elección, excepto la sensación de que ella todavía era dueña de su propia vida. Así es como se perdió su amor, no en un gran escándalo, no en una traición devastadora, pero en la lenta e irreversible erosión de un matrimonio que dejó de ser un hogar. Y ahora allí en el hospital, obligada a enfrentar al hombre que una vez amó más que a nada, Clara sintió como si estuviera de vuelta en ese momento. El pasado se infiltró en el presente como un fantasma que se negaba a desaparecer. Daniel ya no era su esposo. Ya no tenía control sobre ella, pero de alguna manera todavía tenía poder sobre sus sentimientos y eso la aterrorizaba. Respiraba lentamente, tratando de mantener su voz firme. Puedes querer ser parte de este Daniel, pero no sé si te quiero cerca de mí. No parpadeó. ¿Todavía me odias tanto? Clara presionó sus labios. Te odio, no te odio, Daniel. El problema es precisamente eso. Por un momento pareció confundido, pero luego algo brilló en sus ojos. Comprensión y un destello de algo más, esperanza. Esto no ha terminado. Clara sintió que su corazón se apretaba. Se acabó, Daniel, firmamos esos papeles, pero un papel no borra lo que fuimos. Clara apartó la mirada, pero puede evitar que seamos algo de nuevo. La respuesta flotaba en el aire. El pasado los perseguía y si querían o no tendrían que afrontarlo. Daniel nunca fue un hombre que aceptara la derrota para él. Todo era cuestión de estrategia, planificación, control. Él siempre supo exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Había construido su carrera. De esa manera mantenía su vida organizada. De esa manera el mundo era un tablero de ajedrez, y él siempre fue el jugador más hábil. Pero Clara nunca fue un peón en ese juego. Y ahora, por primera vez en su vida, Daniel no sabía qué hacer. La observaba desde el otro lado de la habitación con los brazos cruzados sobre el pecho, como si tratara de protegerse él mismo de su proximidad. Desde que recibieron la noticia del embarazo, Clara se había distanciado más cada día, rechazando cualquier intento de cercanía. Pero había momentos en que veía su resistencia flaquear cuando sus miradas se encontraban por mucho tiempo, cuando sus dedos se tocaban accidentalmente, cuando el silencio entre ellos se volvía más denso que las palabras que intentaban decirse. Ella todavía sentía algo por él. Él lo sabía, pero ¿sería suficiente? Daniel apretó la mandíbula y miró hacia la ventana. Afuera el día se extendía indiferente al caos dentro de él. Él odiaba esa sensación de impotencia, esa incertidumbre arrastrándose bajo su piel como un veneno. Necesitaba demostrar que había cambiado. ¿Pero cómo? Porque si era honesto consigo mismo, no sabía exactamente cómo cambiar. Clara siempre había sido su excepción, su ruina y su salvación. Y ahora todo dependía de su capacidad para convencerla de que nunca más la dejaría sola. Él también se giró para mirarla de nuevo, observando la forma en que mantenía su mirada fija en el suelo, sus brazos aún cruzados como una barrera invisible. No puedes alejarme de esto. Clara levantó lentamente la vista, y él vio la batalla interna reflejada allí. No estoy tratando de alejarte, pero eso no significa que confíe en ti. Daniel,
Respiró hondo conteniendo la respuesta instintiva que quería dar la versión más vieja de sí mismo. Habría argumentado, trató de razonar con lógica, demostrando con palabras bien estructuradas que tenía razón. Pero eso nunca había funcionado con Clara, y si quería que ella ¿Y qué cree? Tendría que actuar de manera diferente. Dio un paso adelante. Clara no retrocedió, pero su cuerpo se tensó. Sé que las palabras no son suficientes, pero si me das la oportunidad, te mostraré que soy diferente. Se rió, pero no había humor en su risa. ¿Crees que esto es un contrato, Daniel? Algo que se puede resolver con promesas y garantías. La estudió un momento antes de responder. No, creo que es mucho más que eso. La respuesta la tomó por sorpresa. Clara parpadeó, con los labios entreabiertos, como si fuera a discutir, pero no salió nada. Se acercó un poco más, lo suficiente para sentir su respiración acelerada. Déjame estar aquí. Sostuvo su mirada y, cuando las cosas se pongan difíciles, ¿seguirás aquí? No dudó. Sí, cuando el trabajo te lo exige todo, yo te elijo a ti. Clara cerró los ojos por un momento como si absorbiera esas palabras cuando los volvió a abrir. Daniel se dio cuenta de que no estaba lista para ceder. Todavía no, pero algo en ella había cambiado. Lo vio en la forma en que no se retiró esta vez y en cómo sus ojos se detuvieron en los de él un poco más, antes de apartar la mirada. Todavía no era suficiente, pero era un comienzo. ¿Tú crees que Daniel realmente ha cambiado? ¿O es solo una reacción temporal a la noticia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Los meses pasaron en un borrón, tiempo que una vez pareció un enemigo implacable. Ahora se convirtió en un aliado silencioso, que le permitió a Clara y Daniel navegar por esta nueva realidad a un ritmo que ambos podían manejar. Él todavía estaba allí, presente en cada cita, atento a cada detalle, siempre asegurándose de que ella no tuviera que soportar esa carga sola. Y Clara, poco a poco, comenzó a permitirse confiar en él, no completamente, no sin reservas, pero lo suficiente para aceptar el café caliente que él le entregaba, sin tener que pedirle que la acompañara a casa cuando estaba demasiado cansada para conducir. Lo suficiente como para permitirle estar cerca, y luego, en un instante, todo se derrumbó. Era un día normal, o al menos debería haberlo sido. Clara salió del consultorio con una sonrisa discreta. El embarazo iba bien, el bebé estaba sano, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligera hasta que vio a Daniel al otro lado de la calle. Sabía que vendría a buscarla. Últimamente siempre lo pero había algo diferente en él ese día. Algo tenso y rígido. Clara frunció el ceño y cruzó la calle sintiendo una creciente inquietud en el pecho. ¿Está todo bien? Daniel no respondió de inmediato. Tenía la mandíbula apretada, sus ojos oscuros cargados, con algo que no pudo descifrar, y entonces él soltó. ¿Estabas con él? Clara parpadeó confundida. ¿Con quién? Edward. El nombre salió cargado de veneno, y solo entonces Clara comprendió que Edward era su antiguo colega. Un amigo, alguien cercano cuando su matrimonio se desmoronaba, que le ofrecía apoyo sin sobrepasar los límites. Pero Daniel siempre odió a Edward. Siempre lo vio como una amenaza, aunque Clara le había asegurado innumerables veces que no había nada entre ellos, más allá de la amistad que sentía. Una opresión en el pecho. Daniel me lo encontré por casualidad. Hablamos unos minutos y nada más, pero ya no escuchaba. Seguro fue solo una coincidencia, ¿verdad?
El mismo tipo que pasó años esperando a que cometiera un error para poder acercarse a ti. El tono de Daniel se estaba volviendo más duro, más frío, y en ese instante Clara se sintió transportada al pasado, a una época en la que cada palabra suya era analizada con desconfianza, cuando cada movimiento suyo era una posible amenaza al control que Daniel insistía en tener sobre ella. Y la peor parte que vio en sus ojos, que él percibió también, que vio el momento exacto en que ella se encerró de nuevo, pero en lugar de retroceder, avanzó. ¿Sigues hablando con él? Su voz era baja, pero cargada de algo sombrío. Clara se cruzó de brazos. No voy a responder ese tipo de preguntas. Daniel se rió, pero no había humor en su risa. Claro que no, porque nunca te equivocas. ¿Lo eres? Clara sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Daniel, detente, pero no se detuvo. Debí saberlo. Siempre has tenido una enorme habilidad para confiar en la gente equivocada. Las palabras fueron dichas, sin pensando, pero el impacto fue inmediato. Clara se quedó inmóvil, sus ojos abiertos. Su respiración se atascó en su pecho y entonces algo dentro de ella rompió el silencio que siguió. Fue peor que cualquier grito. No voy a hacer esto otra vez. Su voz salió baja pero firme. Daniel se dio cuenta demasiado tarde. Clara, pero ella ya se estaba alejando. Prometiste que habías cambiado. Se pasó una mano por la cara como si tratara de contener algo dentro de sí. Mismo cambié. Entonces, ¿por qué sigues tratando de controlarme? No tuvo respuesta clara. Exhaló lentamente, sintiendo su pecho temblar. Necesito espacio. No, la respuesta de Daniel fue inmediata, pero esta vez no fue una orden, fue una súplica. No me alejes. Clara cerró los ojos. Entonces dame una razón para no hacerlo. El silencio que siguió fue devastador y cuando Daniel finalmente intentó hablar ya era demasiado tarde. Ella ya se había ido en los días siguientes. Daniel intentó llamar, intentó pasar por su apartamento, intentó encontrar alguna manera de deshacer ese error, pero Clara no respondió. Y luego, cuando finalmente fue a su casa, encontró la puerta cerrada, las luces apagadas y un vecino que miró él con lástima. Ella viajó. El hombre, dijo Daniel, sintió que su estómago se hundía. ¿Qué quieres decir con viajó? ¿A dónde? No lo sé, amigo. Solo sé que alquiló el lugar por un tiempo. Dijo que estaba tomando un descanso en la ciudad. Daniel se quedó allí incapaz de reaccionar. Clara se había ido, realmente se había ido, y esta vez tal vez no volvería. Sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, su respiración superficial, su cabeza le dijo que eso era todo, que la había perdido. Pero luego, por primera vez en su vida, Daniel se dio cuenta de que solo querer cambiar no era suficiente, tendría que demostrarlo, y sobre todo tendría que ser paciente. Clara Ara estaba lejos y no sabía si alguna vez volvería, pero si lo hacía estaría listo esta vez, sin tratar de controlarla, sin tratar de convencerla, solo esperando, porque por primera vez estaba dispuesto a ser un hombre que merecía estar a su lado. Y si tenía que esperar para siempre, esperaría. Ella se había ido, el vacío que quedó después de que Clara se fue era peor que cualquier cosa que Daniel hubiera sentido. No era solo la ira que pulsaba en su mente, ni la frustración de haber vuelto al hombre que prometió que nunca volvería a ser. Era miedo, miedo de haberla perdido para siempre. En los días siguientes intentó darle espacio, pero su silencio era insoportable. Clara no contestó sus mensajes, no contestó sus llamadas. Pasó por su apartamento, pero ella no le abrió la puerta. Y cuando finalmente decidió retroceder y esperar a que ella viniera con él, el destino le mostró que no le concedería ese lujo. La llamada llegó en mitad de la noche. El número del hospital brilló en la pantalla de su teléfono y todo en su interior se congeló. Señor Davis. El sonido de su propio nombre le hizo doler el corazón contra las costillas. Sí, tienes que venir al hospital. Se trata de Clara.
No recordaba el viaje hasta allí, solo el sabor metálico del pánico en la boca, sus manos temblorosas en el volante, la sensación sofocante de que si algo le pasaba a ella o al bebé, nunca se lo perdonaría. Cuando llegó el hospital, estaba bañado por esa luz fría e indiferente, y el olor a antiséptico parecía más fuerte de lo habitual. Cruzó los pasillos a grandes zancadas hasta que encontró a una enfermera que lo reconoció de inmediato. ¿Dónde está? La mujer dudó un segundo. La señora Davis ingresó con complicaciones. Tuvieron que llevarla a cirugía. La palabra golpeó a Daniel como un puñetazo. Cirugía. Tuvo un desprendimiento prematuro de placenta. La situación es delicada, pero los médicos están haciendo todo lo posible. Delicado. La palabra resonó en su mente mientras el mundo a su alrededor perdía su forma. Se sentó en la silla más cercana, pero no podía sentir nada debajo de él. Era como si flotara, como si su propia existencia se hubiera reducido a ese momento, y entonces, por primera vez en su vida, Daniel comprendió lo que significaba estar completamente impotente. No había nada que pudiera hacer, ninguna estrategia que pudiera idear, ningún dinero que pudiera pagar para arreglar esto. Solo podía esperar y rezar el tiempo. Se distorsionó cada minuto. Parecía una eternidad. Y finalmente apareció un médico. Daniel se puso de pie de un salto. Su corazón latía con fuerza. ¿Cómo está ella? El médico suspiró, y Daniel sintió el peso de ese sonido, incluso antes de que las palabras fueran pronunciadas. El bebé está en sufrimiento fetal. Debemos actuar rápido. Fue entonces que Daniel comprendió lo que eso significaba. Tenían que elegir salvar a Clara o salvar a el bebé. El suelo parecía desaparecer bajo sus pies. Haremos lo mejor por ambos, dijo el doctor tratando de mantener la calma. Pero, señor Davis, si tenemos que priorizar a uno de ellos, necesitamos su decisión. Ahora la decisión, el momento que definiría todo. Miro hacia la puerta cerrada de la habitación donde estaba Clara. La perdería después de todo. Después de finalmente entender que la amaba de una manera que nunca antes comprendió, después de darse cuenta que ella era el centro de todo, tendría que dejarla ir, y entonces por un segundo, un recuerdo llegó a su mente. Clara, la primera vez que sintió al bebé moverse llevándose las manos a su vientre con una sonrisa de pura adoración, Clara acariciando la imagen del ultrasonido, como si conociera esa pequeña vida dentro de ella desde hace años. Clara, diciendo suavemente, una noche sin saber que él estaba escuchando, haría cualquier cosa por mi hijo. Eso era lo que realmente importaba. Cerró los ojos por un instante y respiró profundo, y luego miró al doctor salvo al bebé. El doctor asintió y desapareció por los pasillos, y Daniel se quedó allí solo sintiendo el peso de la decisión más difícil que jamás había tomado. El tiempo pasó lentamente, y cuando la puerta del quirófano finalmente se abrió, todo dentro de él se detuvo, porque allí, rodeada de enfermeras con una mirada cansada pero viva, estaba Clara. Ella sobrevivió y el bebé también. Pero algo era diferente. Clara estaba débil, pálida, sus ojos pesados por el cansancio y el dolor. Cuando sus ojos finalmente se encontraron, algo brilló allí. No era ira, no alivio total, pero algo profundo, algo entre gratitud e incomprensión. Ella movió sus labios, su voz casi un susurro. «Elegiste al bebé». El pecho de Daniel se apretó. «Elegí lo que hubieras elegido». El silencio entre ellos era espeso, y entonces las lágrimas vinieron no de él, sino de ella. Clara no lloró de debilidad ni de dolor.
Lloró porque por primera vez vio a Daniel entender lo que significaba amar a alguien sin intentar poseerlo, sin intentar moldearlo. Él entendió y en ese instante, Daniel supo que su vida nunca sería la misma. Esta vez no había luchado por conquistar a Clara, había luchado por ser el hombre que ella merecía. Y quizás por primera vez estaba cerca de lograrlo, lo que significaba amar a alguien más que a sí mismo. Y ahora allí, parado frente a la habitación donde Clara sostenía el pequeño y frágil cuerpo del bebé contra su pecho, Daniel sintió algo que nunca antes había experimentado: la plenitud de haber hecho lo correcto. Los siguientes meses fueron un borrón de cambios. Clara Ara necesitaba tiempo para recuperarse de la cirugía a la que estaba siendo sometida el bebé. Estuvo en observación unas semanas, pero pronto los médicos les aseguraron que estaba sano. Un niño pequeño pero fuerte lo llamaron. Leo fue Clara quien eligió el nombre, y Daniel no discutió. Por primera vez aceptó algo sin objeciones. Ya había tomado todas las decisiones equivocadas en el pasado. Esta la quería para ella, pero aceptar no significaba que todo fuera fácil, porque si algo había aprendido, Daniel, era que el amor no se puede forzar. El amor se conquista día tras día. Y eso fue exactamente lo que hizo. La casa de Clara se convirtió en un refugio silencioso, donde el tiempo parecía ralentizarse. Daniel venía casi todos los días, pero no se entrometía. Nunca cruzó los límites que ella imponía. Cuando Clara Ara necesitaba descansar, se quedaba con Leo cuando Leo lloraba. En mitad de la noche, llegaba antes de que Clara pudiera levantarse, y cuando ella se sentía perdida, agotada, abrumada por todo, Daniel simplemente estaba allí, sin exigir, sin presionar, esperando. Y Clara se dio cuenta. Se dio cuenta de que por primera vez Daniel no estaba tratando de controlarla, no estaba tratando de definir lo que serían. Simplemente permaneció presente como una certeza silenciosa, como un base firme que ella podía elegir usar o no. Él cambió, y ella también lo hizo, porque en algún momento Clara se encontró mirándolo con otros ojos. No el Daniel que había dejado. No el Daniel que temía, sino el Daniel que sostenía a Leo en sus brazos con una ternura que nunca imaginó que poseía. El Daniel que no se impacientaba cuando el bebé lloraba. El Daniel que le preparaba café todas las mañanas, sin decir nada, simplemente dejando la taza en el mostrador antes de irse. El Daniel que entendía cuando necesitaba silencio. Y poco a poco Clara sintió la armadura. Ella había construido, comenzó a agrietarse. El tiempo pasó y entonces algo pasó. La primera vez que la volvió a tocar fue sin intención. Clara estaba en el sofá sosteniendo a Leo cuando Daniel se sentó a su lado. Pasó suavemente su mano por el cabello del bebé y su brazo rozó el de ella. Un toque insignificante, pero Clara lo sintió. Sintió el calor de su piel, la familiaridad de ese gesto. Sintió los años regresar en un segundo. Sintió su corazón acelerarse. Y cuando levantó la vista, Daniel ya la estaba mirando. Se quedaron así por un momento. Silencio, un entendimiento mutuo. Y entonces Clara miró hacia otro lado porque aún no estaba lista. Pero supo en ese instante que era solo cuestión de tiempo. El problema era que el tiempo no los esperaba esa noche. Llovía a cántaros. Daniel estaba a punto de irse, cuando Clara, que miraba la tormenta desde la ventana, finalmente tomó una decisión. Quédate. La palabra fue dicha tan suavemente que por un segundo Daniel pensó que la había imaginado, pero entonces ella se giró para mirarlo, y en sus ojos había algo nuevo, o algo definitivo. Él no preguntó si podía, y ella no necesitó responder, porque cuando él se acercó, Clara levantó la cara para recibirlo.
El beso fue lento, diferente a todos los que habían compartido antes. No había prisa, no había necesidad. Fue una elección y cuando separó sus labios de los de ella, Clara finalmente se dio cuenta de que no volverían porque se necesitaran, volverían porque se amaban. Esta vez su amor no era un juego de poder, era una sociedad, y finalmente fue suficiente. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides darle me gusta, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda. Mantenemos nuestro contenido fresco y emocionante para ti. Gracias por unirte a nosotros y ser parte de este viaje.